Muy buenas noches a todos. Agradezco enormemente a mis suscriptores y a los que me siguen por YouTube seguir viendo mis videos. Como ya saben, mi nombre es Eduardo Alberto Gómez Moreno, miembro honorífico de la Casa Histórica Gualongo y Quesada. Y aquí mando otro archivo audiovisual sobre la historia del ataque inglés a La Habana no, a Santiago de Cuba, discúlpenme, tengo derecho a equivocarme, a Santiago de Cuba en 1741, enviado por el héroe británico que destruiría Portobelo, el señor Sir Edward Vernon, y a su segundo al mando sería el famoso Thomas Wengur. Ambos serían los hombres que liderarían el fracasado ataque a Cartagena de Indias de 1741, donde la defensa heroica de Blas de Lezo y Olavarrieta destacaría como una de las más grandes y heroicas, no solo de la historia hispana, sino de la historia global. Y estos hombres, después de ser derrotados en Cartagena de Indias, intentarían desde el 10 de julio hasta el 9 de diciembre la conquista de las islas de la principal Antilla española, de la isla de Cuba, intentando atacar su capital, Santiago, al suroccidente de la isla. Y la defensa heroica que llevarían a cabo los comandantes españoles de la defensa, que sería el señor Francisco Cajigal de la Vega y el señor Carlos Rivas Argüero. Carlos Rivas Argüero. Estos dos comandantes españoles, Carlos Rivas Argüero y el comandante y gobernador de la plaza, Francisco Cajigal de la Vega, serían los encargados junto a 600 negros de la defensa heroica de la isla de Cuba. Una de las grandes defensas de la historia, pues estos hombres solo contaban con 14 piezas de artillería, el fuerte del Morro del Santiago en Cuba y arcabuces o fusiles, que eran la arma ya más usada en esa época, machetes y 600 negros para formar la defensa de 670 hombres, que sería el completo del ejército español, para intentar detener a las tropas del almirante inglés Sir Edward Vernon, al cual los ingleses, después de la lograda destrucción que lograría el comandante inglés Sir Edward Vernon sobre Portobelo, construirían su famoso himno, el Rule Britannia. Y también en esa misma escena de acción de gracias se construiría, también comprenderían en honor nuevamente a Vernon, el God Save of Queen, o Dios salve a la reina, uno de los generales ingleses más callados por su vergonzosa derrota en Cartagena de Indias, a pesar de que hubo las famosas monedas del oro Vernon. Pero como no es el personaje que trataré el ataque a Cartagena de Indias, solo cuento que después de su fracasado ataque el 22 de mayo de 1741 partía con más de 18.000 bajas, entre heridos, enfermos y muertos por los españoles. Se reprovisionaría en Jamaica y tomaría camino a Londres, pero antes de ir camino a Londres decidiría atacar la isla española de Cuba. Y esta defensa de Francisco Cajigal de la Vega y de Carlos Rivas Argüero fue posible gracias a la valiente acción de los negros, que en Guantánamo mantendrían una férrea resistencia para proteger a la capital, a Santiago de Cuba. Y esta defensa será la que narraré hoy. Espero les agrade, espero involucrarlos bien en la historia que quiero narrar, contar y argumentar de forma tranquila y sigilosa. También daré una opinión al final y un pensamiento. Agradezco que tengan todos muy buenas noches. Aquí desde Villavicencio, Puerta Amable del Llano. El ataque británico se consolidará con 24 fragatas. Otra vez el Prince Caroline o el Princesa Carolina será el barco insignia del famoso Sir Edward Vernon, hombre que había destruido Portobelo en 1740 y en 1741 atacaría la fortificada ciudad española de Cartagena de Indias, en la actual
Colombia, acá, las murallas de Cartagena de Indias, y la heroica defensa de Blas de Lezo y sus 2820 hombres, que será un episodio que contaré después, no es ahorita esto, pero solo contaré que pues los británicos fracasan en su intento, con un ejército 10 a 15 veces mayores contando la marina, los cañones y la ventaja que tenía. Incluso Vernon, después de romper el escudo que protegía el castillo de San Lázaro, hoy San Felipe de Barajas, mandaría acuñar unas famosas monedas del oro Vernon, acuñando la frase en las monedas que los héroes británicos tomarían Cartagena de Indias 1 de abril de 1741, y en la otra lado, la cara de la moneda, saldría la imagen de don Blas de Lezo y Olavarrieta con 2 brazos, 2 ojos y 2 piernas. Pues no le querían los británicos decir a su propia población que el hombre que aterrorizaba los mares a los ingleses, el azote del inglés, era un hombre manco, cojo y tuerto. Pero como Sir Edward Vernon fracasaría junto a Tomás Wengur y de Guiche, el tercero al mando caería bajo las espadas españolas en la rampla del castillo de San Lázaro, hoy San Felipe de Barajas, en Cartagena de Indias. Estos 2 hombres serían los encargados de atacar Cuba, pero tendrían 3 inconvenientes que serán los que iré narrando. El primero, cuando intentan llegar a Cuba, el mar de Leva no les permite llegar lo más cerca a la posición de Santiago de Cuba, que era la capital de Cuba en esa época, que sería también la capital del imperio de la Cuba española, que era Cuba y Florida. El estado de Estados Unidos de la Florida era un estado vicissitario, sería una gobernación, un territorio continental de Cuba. Cuba era Cuba y la Florida, el estado de la Florida hoy, donde queda la famosa Miami y Orlando y Disney World y todas esas cosas. Ese estado era español. España lo terminaría vendiendo en 1825, pero como tampoco es personaje, solo contaré eso. Esta batalla se da en la guerra de la Oreja de Jenkins. Esta batalla, tanto la de Portobelo, donde los británicos destruyen Portobelo, la batalla de Cartagena de Indias y esta de Francisco de Cajigal de la Vega, también serán en la Oreja de Jenkins. Se llama así porque había un barco británico llamado el Rebecca, corbeta, que traficaba negros, porque muchos colocan que traficaban cosas, productos, no, lo que traficaba eran negros, y los españoles se habían negado a la esclavitud como la habían impuesto los ingleses, los holandeses, los franceses, los portugueses, incluso los turcos musulmanes y los berberiscos también tenían unos ciertos comercios sobre los esclavos. Los españoles se habían negado a ese tráfico de esclavos. Siempre imponían unos derechos, una normativa que daba ciertas prebendas, pero en el Tratado de Utrecht no había quedado consignado cómo eran los barcos ingleses que podían llegar a los puertos españoles, qué cantidad y cuántos esclavos podían cargar, lo que produjo un gran contrabando. Y en el año de 1731 un guardacostas inglés, en el barco que ya dije, el Rebecca, llevando esclavos, sobre todo irlandeses, porque eso no se cuenta, irlandeses que eran esclavos por ser católicos, ese era el único delito, porque eran blancos y pelirrojos, incluso yo sería negro, oscuro al pie de estos hombres. Es capturado por un barco español tripulado por Diego de León Fandiño en las costas precisamente de la Florida, de la región de la Capitanía General de Cuba. En las costas de la Florida, este barco es capturado por los españoles con contrabando, que eran esclavos irlandeses, en su mayoría, que eran los que más vendían, sobre todo en las costas españolas, aunque los españoles tenían prohibido este comercio de irlandeses. Pero como en todo, siempre hay personajes malos que se saltan la ley, y esa es una normativa que ha existido hace 3000 años antes de Cristo, 5000, 10000, que existe hoy en día y que trágicamente seguirá existiendo. Entonces este barco es capturado por este señor Diego de León Fandiño, y cuenta la leyenda que el señor le corta la oreja a Robert Jenkins, Sir Robert Jenkins, jefe militar británico y jefe del barco Rebecca, y le da un mensaje: dile a tu rey hereje que si lo mismo hace,
Mejor dicho, que si sigue atreviendo a piratear personas, lo mismo le haré, y le corta la oreja. Dice que este señor llevó a la Cámara de los Comunes en Inglaterra su oreja exhibiendo la crueldad española, hasta que en 1739 el propio Vernon, Sir Edward Vernon, acusa a Robert Walpole, que era el que había firmado la primera paz con los españoles de 1727 de Blandengue. Presume tomar Portobelo con 6 barcos, misión que logra en 2 horas. Roba, viola, mata y destruye la ciudad de Portobelo, porque ahora no se puede decir eso. Y por eso es que la defensa de Cartagena de Indias durante los negros e indios es tan feroz, porque sabían el destino que les esperaba si Blas de Lezo huía y si ellos no luchaban junto a él. Y este va a ser el panorama que se va a entregar, que se va a encontrar precisamente nuestro héroe, Francisco de Cajigal de la Vega, y el señor Carlos Riva Agüero. No, Argüero, discúlpeme. Carlos Riva Argüero. Entonces, estos héroes españoles van a enfrentarse con un ejército de 550 hombres, en su mayoría negros que se habían liberado por servicios, y otros que se liberarían precisamente en ese momento, contra un ejército inglés que había llegado después de la derrota en Cartagena de Indias a reaprovisionarse, a llevar los enfermos y heridos a los hospitales de campaña del puerto inglés de Port Royal en Jamaica, y traerían 5.300 hombres, entre 4.300 marineros, y volverían a traer 1.000 esclavos negros macheteros de Jamaica, que serían, como en Cartagena de Indias, usados como carne de cañón. Los españoles contaban sin ningún barco, 14 cañones en las provisiones de afuera, y unos 73 cañones en la fortificada Castillo de Santiago del Morro, en Cuba, en la ciudad de Santiago, en la isla de Cuba, que es la principal Antilla. No hablaré del sistema político actual de Cuba ni anterior, porque no es el tema. Esta defensa de Francisco de Cajigal es posible debido a los enfrentamientos entre Vernon y Wengur, que se habían hecho notar en Cartagena de Indias, cuando Vernon se negó a apoyar a las tropas de tierra a cañón, porque sabía el problema que tenía en la bahía de Cartagena, y prácticamente dejó a Wengur, y eso le costaría la vida al comandante de Gitz, que era el tercero al mando, que sería muerto por los españoles, que romperían el ataque sobre la rampa del castillo de San Lázaro, como ya dije, San Felipe de Barajas, y estos en su mayoría eran negros e indios. Este factor sería el segundo factor que influiría en la moral británica, pues los 500 soldados negros sobre todo el que los mandaría, el que ordenaba estas tropas negras, no era Francisco de Cajigal, sino era el señor Carlos Riva Argüero, que era el comandante de las tropas negras, un hombre criollo, que daría todo su empeño en ayudar al gobernador de la isla de Cuba y de la Florida en su empeño de esta lucha. Los británicos tendrían, para apoyar a su ejército de 5.300 hombres, tendrían 16 naves, como ya dije, el Prince Caroline o el Princesa Carolina, que había sido el que había llegado Vernon a Cartagena, su primer barco escolta. También contaría con 17 buques más de triple línea y 40 barcos de desembarco, entre desembarco y mercantes, para poder llevar sus hombres a la isla de Cuba. Quedarían fondeados en el puerto de Guantánamo, donde desde un principio los ingleses comienzan a demostrar su desdén y su desprecio por las tropas negras, aunque para las tropas hechas por Vernon y Thomas Wengur, los negros eran los que les habían causado la derrota en Cartagena, sobre todo los cuerpo a cuerpo, que eran famosos de los españoles, y los mejores al cuerpo a cuerpo, al
mejor dicho, con machete en mano eran los negros, y esto sería el factor que determinaría dos cargas cuerpo a cuerpo, y sobre todo la última sería brutal para los ingleses. Y el tercer factor sería pues obviamente la defensa valiente de la población en general, la compañía de peones blancos que se habían conseguido, que eran apenas de 70-80 hombres españoles, y el resto eran negros milicianos que se habían reclutado de afán, como lo había sido el ejército español en Cartagena de Indias, que el ejército profesional era apenas 500 hombres, y 600 calamarí, que eran la élite del ejército de Blas de Lezo. El resto eran negros y criollos y mestizos que con armas de fuego defenderían con todo la ciudad de Cartagena. Aquí sería lo mismo, defenderían con todo el paso en Guantánamo. Este señor Carlos Rivas Argüero sería el encargado de dirigir a estos negros. Resaltarían por su valor, sus peripecias y sus ataques guerrilleros. Como dato curioso, estos guerrilleros se alimentarían de lo que nosotros llamamos aquí en Colombia gallinetas, lo que se conoce en casi todo el mundo como gallina de Guinea o gallina africana. Una gallineta es una pequeña clase de gallina más rústica, de vuelo algo más largo, que incluso puede crear híbridos con las gallinas, y que era muy común en Cuba, en Puerto Rico, y hoy en día también es muy común en Fuenterrabía, en las Islas Canarias. Estas aves se habían adaptado mejor a los climas tropicales y selváticos de las islas, debido a que habían sido sueltas como animales salvajes, y al no abundar grandes depredadores o grandes animales que depredaran sus nidadas, habían sido animales que se habían vuelto tanto salvajes como domésticos. Y estos fueron los principales alimentos de los negros, que las comían. Primero porque los negros, como dato curioso sobre esta ave, que estará en un libro que estoy escribiendo que se llama El Edén Inconcluso, parte 1, irá en dos partes este libro. Uno hablará de los animales traídos por España desde y hacia América, y también provenientes de Filipinas y de África a sus nuevos territorios. Este animal viene precisamente de África. Muchos de los que los traían eran los esclaveros portugueses, que al ser católicos permitían alguna que otra cosa que llevaran, y pues no era por ser buenas personas, simplemente que los portugueses les permitían llevar estas gallinas para que pudieran sobrevivir más personas al viaje de África hacia los puestos, sobre todo en las Islas Azores, y de las Azores partieran, o de las Madeiras partieran al Nuevo Mundo, a los puertos españoles, a ser vendidos como esclavos. Entonces el objetivo de los esclavistas pues era llevar la mayor parte de negros vivos. Es verdad que con poquitos negros que llegaran vivos recuperaban el viaje, pero pues obviamente el que hace una empresa de estas, no digo que sea buena ni que yo esté a favor de eso, sino que pues el que hacía estos viajes pues quería llevar la mayoría de negros que pudieran llegar vivos. Y muchas de estas aves llegaron a América procedente de las manos negras. Lo único que he podido encontrar es que el negro que las introdujo a Cuba, como dato curioso, se llamaba Emilio. No encontré nada más. Y que este negro fue liberado por la corona, precisamente el valor que tuvo esta ave, no solo para los habitantes negros, sino para los habitantes ya mestizos, mulatos, zambos y blancos, fue completamente incalculable en Cuba. Y hoy en día todavía hay un bastante reservorio de estas aves en la isla. Volviendo al tema de 1741, Vernon quiere pues resarcirse de su desastre, de la hecatombe, del parapalos que sufre en Cartagena, y pues cree que lo mejor es por lo menos quitarle la Antilla más grande a los españoles, a Cuba, la isla más rica, una de las 3 provincias españolas más importantes, y la lucha será encarnizada, será una lucha feroz. Este señor Francisco de Cajigal dará todo en el empeño de defender la ciudad con el señor Carlos Rivas
Argüero. Estos dos eran los grandes héroes, pero los mayores héroes son los 500 negros que en 3 cargas cuerpo a cuerpo a machete romperán las líneas británicas. Llevarán en la primera destrucción a los primeros macheteros negros jamaiquinos. Prácticamente ambos serían negros. Como dato curioso, los negros cubanos destrozarían a los jamaiquinos, pues por varias razones. Primero, los jamaiquinos, a la diferencia de los negros cubanos, a los negros cubanos sí les daban fusil. Lo que les cuento algo como cosa anecdótica: la carga española era más usada las espadas y los machetes que la bayoneta, pues porque daba más libertad las espadas y los machetes a una carga cuerpo a cuerpo, una carga con arma blanca. Todos los españoles preferían cargar con espadas o machetes, en algunos casos cuchillos o dagas, pero eran por lo general machetes o espadas, sobre todo las toledanas, y permitían mayor brío y mayor utilidad en una carga cuerpo a cuerpo. Estos negros cubanos, obviamente muchos de ellos no eran libres, hay que decir la verdad, yo siempre trato de decir la verdad. De estos 500 he registrado que más del 70% ya eran libres, eran hombres que se habían reclutado voluntariamente. El 30% eran esclavos, que se les había dado la promesa de la libertad, pues obviamente si sobrevivían. Y estos negros serían los héroes de Cuba. Es una lástima que en los gobiernos de ahorita no se recuerde la batalla del Morro de Santiago de Cuba, la hermosa isla de la Antilla Mayor española. La defensa española llegará desde julio hasta diciembre, desde julio 10 a diciembre 12 de diciembre de 1741. El primer desaveniencia que tienen otra vez Wengur y Vernon es que Wengur lo sigue acusando de cobarde, pues porque no lo había ayudado en Cartagena con los barcos a bombardear la ciudad de Cartagena de Indias, aquí intentando no repetir el episodio de Cartagena bombardea afanadamente la puesto, pero se aleja de los fortines. Pues tengo que contarles que en Cartagena Vernon perdió más de 25 barcos, porque los españoles, cuando unen los barcos en Cartagena, los barcos ingleses quedan atorados entre los barcos hundidos españoles y entre los propios, y la bocana del puerto de Boca Chica, y son bombardeados. En Cuba no pasa lo mismo, pero Vernon tiene miedo de que se repita la misma acción, entonces decide otra vez dejar a Thomas Wengur, segundo al mando, con sus 5.400 hombres a disposición, o 5.300 hombres a disposición del ejército español. Lo que pasa es que cuando Carlos Rivas Argüero se da cuenta de que ese ejército, si se enfrenta en campo abierto, derrotará al español, entonces lo que se hace, este señor que lidera las tropas negras, es que este señor Francisco de Casigal de la Vega lidere una resistencia campesina dentro de la ciudad. Mientras tanto, los negros irán hostigando a las tropas británicas que intentan llegar a Cuba. Estas tropas masacran sin piedad a los ingleses en el primer entrada a la selva. Como les dije, utilizan gallinetas o gallinas de Guinea, o las gallinas africanas. Le disparan a los británicos a placerlos, los acribillan en la primera entrada a la selva, y cuando los británicos intentan hacer peripecias para esquivar, los 500 negros abandonan toda arma de fuego y gloriosamente cargan cuerpo a cuerpo contra el ejército británico, produciendo la muerte de 1.200 ingleses. Se dicen que entre 1.200 y 1.400, siempre que den datos no serán precisos, porque los españoles dirán uno, los ingleses dirán otro, algún cronista buscará otro, entonces es muy difícil dar datos precisos. Es muy difícil encontrar datos precisos de la cifra precisa de los muertos. Lo cierto es que los negros destrozan más de 1.000 ingleses a cuerpo.
Fuera de eso, los británicos han sufrido el terrible episodio en esas mismas tropas británicas de Gwengur y de Vernon son las que han sufrido el terrible cuerpo a cuerpo de las tropas pardas en Cartagena, de los negros de San Basilio de Palenque, en el Cerro de la Popa. Saben lo terrible que son estos negros a machete. Fuera de eso, morir de machetazos no era nada agradable. No es que te mataban de un solo machetazo, sino que quedabas herido y eras muerto de varios machetazos. Estas armas blancas metían terror a las filas británicas. Los ingleses huyen, mandan a las tropas, a los jamaiquinos que quedan vivos, y el segundo ataque guerrillero mata a más de 500 negros jamaiquinos, y los que han muerto al cuerpo a cuerpo no quedan más de 100. Fuera de eso, ellos eran los que tenían que cargar los cañones, tenían que romper la selva. Entonces ya comienzan a tener problemas Vernon y otra vez Thomas Gwengur. Se perpetran a 45-50 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba. Los negros los cogen a la hora del té, como dice en la canción, que la iguana tomaba café a la hora del té. Los negros vuelven a cargar cuando los encuentran comiendo, tomando un descanso, un break, como dicen en su idioma. Cargan y esta vez no destrozan 1200 y no matan más de 2000 ingleses, sumando una pérdida de más de 3400 ingleses entre los ataques guerrilleros y el cuerpo a cuerpo. Este cuerpo a cuerpo destruye completamente las líneas británicas. Es más, los ingleses pierden en casi su totalidad la caballería. Los hombres que son atacados por los negros huyen, dejando los caballos a merced de los españoles, dejan los alimentos incluso que estaban cocinando, los animales que iban al sacrificio, cerdos, gallinas y animales de esos que eran utilizados para alimentar de vez en cuando a las tropas con alguna carne fresca. Es un completo fracaso. Los ingleses intentan fondear por cerca al Morro de Santiago, pero no, al que el general Sir Edward Vernon, jefe militar británico, se niega a atacar el Morro de Santiago. Esto hace que las tropas británicas no tengan el apoyo necesario. La artillería española dispara a los que intentan llegar a la ciudad desde lejos. Las tropas británicas tienen que correr hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, dejando prisioneros. Y para finales de noviembre ya es claro que los británicos han sido vueltos a derrotar. Vernon y Gwengur se acusan de cobardes uno al otro. Thomas Gwengur le recuerda el episodio en Cartagena. El otro le recuerda que el otro fue que los británicos perdieron. Cada uno le echa la culpa de la derrota al otro. Sus desavenencias que habían tenido en Cartagena vuelven a ser evidentes acá. Francisco de Cajigal propone a los campesinos y a la población en general, incluso a los extranjeros que vivían en la isla, una defensa férrea en el morro del castillo de Santiago. Pero los ingleses nunca llegarán a atacar porque la defensa, mueren 230 negros en una forma heroica, defendiendo con sus propias vidas a la población, destruyendo la poca caballería que tenían los británicos y poniendo en fuga nuevamente al ejército británico, que ya con menos de 1000 hombres se tiene que subir a los barcos y huir. Del 8 de diciembre hacia adelante, las tropas británicas desde el principio de diciembre tendrán solo que huir de la isla de Cuba. Como otro dato anecdótico, cuando Vernon, entre septiembre y octubre, que está siendo atacado por las tropas negras de forma en guerrillas, se entera de buena fuente española que el general Blas de Lezo y Olavarrieta ha muerto en Cartagena de Indias. Como dato curioso, Vernon celebra, pero su celebración durará poco, pues porque la tragicomedia que está viviendo con
con Wengur, palidecerá a Gran Bretaña. Ambos llegarán a principios de febrero de 1742 a Gran Bretaña. Las derrotas de ambos serán silenciados y el rey Jorge II de Inglaterra mandará callar la historia de Blas de Lezo y la de Vernon. Pues a Vernon se le esconderá y se le callará, pues, para evitar que los ingleses, cualquiera al investigar la historia de Vernon, encuentre el parapalos que se ha llevado, no en Cuba, sino en Cartagena de Indias, y las famosas monedas del oro Vernon, que espero algún día subir imágenes, ahorita que se acerca septiembre, que es fecha de la muerte del general Blas de Lezo y Olavarrieta, subir las famosas monedas del oro Vernon, que fueron el hazmerreír de todos los enemigos de Gran Bretaña. Como otro dato anecdótico, Vernon volvería a América en 1742 intentando atacar Cartagena, pero haría como se llama, un ataque preventivo, pero no se atrevería a volver a la plaza de Cartagena de Indias. El horror vivido por sus tropas y por él mismo en el Prince Carolines o en el Princesa Carolina sería desastroso. Como cosa final, para no extender más esta charla y este video, coloco esto para que se coloque siempre en contexto las victorias del Imperio Español, que fueron muchísimas más que las derrotas, sobre una cantidad enorme de ingleses. La defensa heroica de negros, indios, blancos, mestizos, todos españoles. Como lo he dicho, yo siempre me identifico como español y identifico a todos los 700 hispanohablantes como españoles, así no tengan la ciudadanía española, así incluso muchos no la quieran, así muchos la odien. Esa es su primera ciudadanía. Y como reflexiones finales, este imperio colmó de bendiciones y de grandeza a estos negros, pues los negros que quedaron sobrevivientes fueron concedidos con prioridades, con restricción de pago de impuestos, y con los que quedan esclavos, que son como 70 de los que quedan vivos, y son liberados inmediatamente. Se les paga a sus amos blancos en la libertad. Otros por servicios, la corona obliga a 12 de ellos, uno de apellido no sé si Moreno o Mosquera, a ser no solo liberado sino pagado, pues porque este hombre fue el que más presionó en las dos cargas cuerpo a cuerpo a los británicos. Se cree que mató entre 14 a 16 británicos a machetazo limpio, y su mujer participaría, su esposa con la que él vivía, porque él no estaba casado, sino tenía otra negra de compañera, como se van hoy a vivir sin casarse. Se le pediría al señor que se casara con ella y se le daría unas tierras, obviamente que no eran las mismas, pero se les liberaría y se le daría unas tierras, si él quería, en nombre de la corona española y en nombre del Felipe IV, duque de Anjou y rey de España. Estas tierras tendrían algún problema, porque Felipe IV moriría poco después de esta firma, como dato curioso. Y como reacción final, ahorita que estamos en una cuarentena ya de 5 meses, ya larga, aquí hubo varias epidemias de peste negra. Incluso cuando los ingleses atacan Cartagena en 1741, una epidemia de peste negra, que por eso fue que Vernon ataca Cartagena. Había muerto 3/4 partes del ejército español antes del ataque. Para su refuerzo se necesitó negros e indios que voluntariamente participaron en la defensa heroica de la ciudad de Cartagena de Indias. Y estas medidas exageradas que se han tomado ahorita de encerrarnos 5 meses y que nos obligan a creer en esto. Yo no estoy diciendo que el virus no exista, sino que todos tenemos que estar encerrados, aislados por más de 5 o 6 meses, en contra de la propia voluntad, de los derechos,
del mismo factor de vida, de la empresa, del trabajo, del ocio, de la seguridad, se nos han negado, cosa que la corona española, tanto Habsburga como Borbona, jamás negaron a la población. Es verdad que no era casta y perfecta, pero nunca llegaron a una medida así exagerada que robara todas las libertades mínimas a la población. Como gran reflexión final, háganse una pregunta: ¿por qué estos negros, estos indios y esta gente que supuestamente odiaba a España la defendió con todo, dando su propia vida? Cuando usted da una vida, su vida, o su hijo, un familiar suyo, su hermano, su mejor amigo, da la vida por algo, es porque cree en ello. Entonces hagan la pregunta: ¿por qué los negros dieron la defensa en estas ciudades? Como ya he narrado, en la Inmaculada Concepción de María, en Nicaragua, en Cartagena de Indias, en Puerto Rico, en San Juan de Puerto Rico, y ahorita en la narración que estoy dando hoy en Santiago de Cuba, estos negros dieron todo, su propia vida, su integridad, olvidándose de rencores, odios e incluso desamores y desavenencias con la población, dando todo por esa población y dando su vida por el rey. Hay que pensar por qué lo hacían. Yo quiero que alguno me responda y me diga por qué. Me pueden escribir todo lo que quieran, desde que no sea groserías, por favor. No es que sea una persona de no decirlas, pero intento no decirlas y ser lo más amable con las personas posible. Les deseo a todos muy buena noche, que pasen feliz domingo. Mañana acá en Colombia será festivo. En Villavicencio se extenderá la cuarentena jueves, viernes, sábado y domingo, nuevamente la otra semana, violando ya cualquier derecho de circulación, de permiso de salida y de compra. Yo entiendo a las personas que tienen miedo de salir, respeto su decisión de no salir. Es más, daré mi vida para que ese derecho se les respete, pero también quiero que los que queremos salir, trabajar, vivir o simplemente pasar un momento de ocio alegre se nos permita. Les doy muchas gracias. Por favor, compartan este video, háganlo viral, compártanlo con novios, esposos, compañeros sentimentales, amigos y todos los demás. Que tengan muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches desde acá, desde un rincón del llano, mi hispanista más. Como ya saben, mi nombre es Eduardo Alberto Gómez Moreno. Muchas gracias.